Ahí está. Muy buenos días, chiquillos del GPS Internacional. Es para nosotros un gusto poder estar una vez más conectados compartiendo un estudio de la lección de escuela sabática. Esta mañana quiero presentar a una persona muy especial. Yo sé que muchos de este Zoom apreciamos mucho a esta persona y en lo personal yo le daré un cariño inmenso. Es una persona a la cual disfruto mucho escuchar y vamos a tomar un avión imaginario y vamos a irnos desde Guatemala y nos vamos a ir directamente hasta Argentina. Adivinen ustedes quién es. Es nuestra amiga Fabi. Fabi tiene el estudio de la lección de esta mañana, así que Fabi, para ti es el tiempo y te agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias, Botay. Siento lo mismo por vos. Te quiero muchísimo. Como dirían los chicos, te amo con todo mi corazón. La verdad que aprecio mucho el grupo. Amo el grupo porque todos los días me hace levantar con otro ánimo y compartir con ustedes lo que voy aprendiendo también es un placer. Así que agradecida con todo. Y felicitaciones también por el trabajo que hacen día a día, porque no es fácil mantener un grupo. Con todas las dificultades que cada uno pasa, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias. Y la verdad que esta semana, bueno, me toca aparte estudiar porque el sábado me toca dar la escuela sabática y la verdad que a través de todo este aprendizaje que yo tengo, para mí ya el miedo no existe, digo siempre que sí. Y la lección es maravillosa lo que estamos aprendiendo, porque la verdad que es sorprendente lo que Dios hizo en la vida de Jonás y todas las enseñanzas que nosotros tenemos a través de él, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso el título de la lección es Un misionero enojado y sin descanso. Dice que lamentablemente la historia de Jonás no termina con el capítulo 3. Vamos a leer el Jonás 4 del 1 al 11. El que quiera, no sé si Taibo querés o alguno que quiera leerlo. Vamos a repasar qué pasó en esa parte de Jonás. Entonces, Jonás 4. Me gustaría que me acompañen con la lectura, así no leo yo sola y el que quiere leer, siéntase libre. Es más, agradezco que tengo la compu, así veo toda la gente que está conectada, que son muchas. Fabi, yo te quiero ayudar, pero no encuentro Jonás. Jonás está... ¿En serio no lo encontré? Bueno, yo Oh, no. estoy queriendo hacer varias cosas. Buscamos en el... ¿Alguien más Una lo de las tiene? cosas que... Después de lo que son poquitas hojas, es difícil encontrar. Bueno, Oseas, Joel, Amós, Jonás. Ahí está. Está Amós, Abdías, Jonás. Si alguien lo encontró, si no, ¿lo encontraste? Están poquito los de los profetas menores que, que es difícil encontrar en la Biblia. Está Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. No lo encuentro. Ahí ¿No? está. Ya lo encontré. Ahí está. Son poquitas hojas, por eso son cortitos los. Es Jonás 4 del 1 al 11, ¿verdad? Exactamente. Ok. 4, 1 al 11 dice: Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová,
te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios de viento del este, el sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo, la que entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Qué impresionante. La verdad que Jonás vivió cosas impactantes. Estuvimos viendo, o sea, que ese fue a otro lado, no quiso cumplir la misión que Dios le había mandado. Y bueno, y pasó lo del pez, que, bueno, que Dios terminó indicándole, llevándolo a orillas de donde él tenía que, a la ciudad donde él tenía que ir. Y la verdad que a mí me impactó la parte, bueno, obviamente del enojo de él, y lo que él tenía en el corazón, que él huyó porque dice, sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. La verdad que me sorprendió porque él sabía bien, él conocía bien el carácter de Dios, ¿no es cierto? Él sabía que si iba ahí, sabía que Dios iba a hacer ese milagro y como él, vimos también de que esa ciudad era sanguinaria, era lo peor que había en hasta ese momento, y la verdad que él no quería que Dios perdonara. Él no quería que Dios actuara de esa manera, ¿no es cierto? Y pregunta, ¿cuál es el problema de Jonás? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su carácter defectuoso? Bueno, si ahí alguno quiere responder a esta pregunta, está libre de responder. Vemos cómo como seres humanos el carácter que tenemos, cómo nos salta la térmica, ¿no es cierto? Cómo reaccionamos a las cosas de Dios. A veces creemos que Dios es injusto cuando le salva la vida a una persona asesina, a una persona que abusó de alguien, como Dios los perdona o les cambia la vida y a veces la gente no tiene esa tolerancia y uno espera que el castigo de Dios caiga sobre esa persona. Eh, Justo cuando estaba leyendo esta parte me acordaba de una amiga que estaba enojada con su nuera y supuestamente su hijo hacía todo bien y en este caso la nuera hacía todo mal. Y me llamó la atención el comentario que hizo, como diciendo que siga así, que Dios le va a dar su merecido. Y la gente cree que Dios le va a dar su merecido a la persona castigándolo. Y Dios es un Dios de misericordia y siempre nos da oportunidades. Entonces, a veces mostramos nosotros el carácter de Dios como si fuera el nuestro y lo mostramos defectuoso y lo mostramos como Dios no es, porque nosotros nos manejamos por lo que somos, por lo que, por el carácter que tenemos, por naturaleza, y resulta que Dios no es así como nosotros lo mostramos. Jonás dice que, Jonás 4 dice, comienza relatando la ira de Jonás contra Dios porque el alcance de su misión
fue sumamente exitoso. Yo pensaba, digo, qué maravilloso se tendría que haber sentido sabiendo, digamos, que la obra que Dios lo mandó a hacer fue exitosa. Sin embargo, él, bueno, no está de acuerdo con lo que Dios decía, justamente porque su corazón no quería perdonar y no quería ver cómo esas personas que habían hecho tanto daño tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y de paso, dice que, bueno, Jonás teme quedar como tonto. O sea, que él fue a dar un mensaje y ese mensaje cambió. Y Dios no cumplió con lo que había prometido. Vemos que Dios se toma su tiempo para hablar y razonar con el profeta, que se comporta como un niñito con una rabieta. Esa es una evidencia de que los verdaderos seguidores de Dios, incluso los profetas, todavía pueden crecer y superarse. También analizaba esa parte donde Dios lo hace reflexionar, o sea que Dios le manda esa calabacera para que cubra su cabeza y él le da pena de eso, que era algo, digamos, como dice ahí, que ni siquiera le había hecho un esfuerzo ni había hecho nada para que creciera y que creció de la nada y se murió ahí por ese gusano. Y sin embargo, él tuvo lástima por algo de la naturaleza, algo que, digamos, que no tenía trascendencia, y no quiso valorar la vida del ser humano. Puede que nos pase también a nosotros fijarnos en cosas materiales o cosas que a lo mejor a nosotros nos importan un poquito más, o con una relación de enojo con otra persona, y no valoramos la vida de la otra persona y permitimos, digamos, que ese enojo o lo que pase en el momento nos corte esa relación y no valoremos la vida de la otra persona como sabemos que Dios lo hace. Y me gustó también la oportunidad que Dios le dio para que él recapacite, y yo creo que Dios hace constantemente con nosotros lo mismo, que permite situaciones para que nosotros podamos volver a encaminarnos, volver a darnos cuenta de lo que estamos haciendo, reconocer que a lo mejor estamos en un camino equivocado y nos vuelve a encaminar para que hagamos la misión que Dios quiere que nosotros hagamos. Después, cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debería haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se lo considerara falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. La paciencia de Dios con su profeta es asombrosa. Parece decidido a usar a Jonás, y cuando Jonás huye, Dios envía la tormenta, el animal marino, para traer de vuelta al fugitivo. E incluso ahora, nuevamente, cuando Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su mala actitud, diciéndole: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En Lucas 9, 51 al 56, también les voy a pedir que busquen y que puedan compartir y que puedan leer. Pregunta acá, ¿en qué se asemeja este relato a lo que sucedió en la historia de Jonás? Buscamos entonces Lucas 9. 51 al 56. Si alguien lo tiene para leer. Yo cuando me levanto temprano igual sigo por unas horas con los ojos pegados, así que me cuesta leer bastante. Es Lucas Sí, 9, 56, ¿verdad? Sí. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacob y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Wow, qué importante entender, gracias, Tai, qué importante es tener bien en claro que Dios vino a salvar lo que se había perdido. O sea, todos estábamos perdidos y Dios vino a salvarnos. Esa misión que tenemos, o sea, que Jesús vino a hacer y que también tenemos que nosotros colaborar en esa misión, no se pierda de nuestra vista, que nosotros podamos entender que el mundo está perdido y hace maldades por doquier, pero que asimismo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros para poder obtener esa salvación. Entonces tenemos el maravilloso privilegio de volver a Dios y Dios tiene em, en su poder tiene eso de mandar al Espíritu Santo para ir transformando nuestra vida a su imagen y volvernos del error, de darnos la oportunidad de arrepentirnos y nos da una nueva vida. La verdad que es maravilloso y bueno, y acá vemos cómo ellos se enojaron y enseguida nos salta, como seres humanos, nos salta la térmica y bueno, que descienda fuego del cielo y que consuma, o sea, me hacen algo y yo salto, sí, este me hizo daño, bueno, que Dios le devuelva el doble, el triple de lo que me hizo. Yo he escuchado mucha gente que reacciona así, es más, los camiones, atrás hay eh, un escrito, digamos, que Dios te devuelva el doble de lo que me deseas, algo, hay una frasecita, algo así. eh, y fíjense en este caso cómo reaccionamos los seres humanos cuando alguien hace algo en contra de nosotros, pero Dios tiene otro punto de vista, obviamente que Dios es maravilloso y es misericordioso, y Dios trata de que nosotros podamos entender de que Dios vino a salvar, no vino a condenar. O sea, Jesús vino a traer salvación. Y qué lindo que nosotros podamos participar de esa misión que Dios nos dejó. Porque así como Jonás tenía en su momento eso para cumplir, nosotros también tenemos para cumplir hoy en día, enseñándoles y mostrándoles a las personas la verdad. Fíjense lo que dice, bueno, uno de los versículos más conocidísimos y que aprendemos de memoria desde chiquito, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como excusa Dios, como expresa Dios en Jonás 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Cuán agradecidos deberíamos estar porque en última instancia Dios es el juez supremo de corazones, mente y motivos y no nosotros. La verdad que a veces, de acuerdo a lo que nosotros, a las emociones o lo que nosotros sentimos en ese momento, porque alguien nos hace daño o juzgamos a las personas por el daño que le hacen a otros y creemos que no tienen perdón de Dios o esperamos que Dios actúe de manera negativa en sus vidas. Y es más, veo cómo personas también se ponen mal cuando una persona que les ha hecho daño avanzan y obtienen cosas que ellos en algún momento quisieran tener y se desesperan y se ponen mal. Justamente esas cosas las vivimos para que podamos reconocer qué es lo que tenemos en nuestro interior. Porque al no reconocer lo que tenemos en nuestro interior, no vamos a tener el deseo de cambiar y nos vamos a dar cuenta que lo tenemos que cambiar. Entonces las situaciones que nosotros vivimos justamente son para que nosotros nos demos cuenta en qué estamos viviendo, qué nos pasa cuando alguien nos hace algo, si aprendimos a perdonar, si aprendimos a amar a nuestros enemigos como Jesús nos dice, y que tengamos siempre en claro, como lo decía anteriormente, de que nosotros tenemos que entender que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y la verdad que yo en muchos momentos me he sentido perdida y Dios me rescató, me sacó adelante
y justamente ahora me da una misión para cumplir, y que es mostrarle a los demás la verdad, lo que dice la Biblia, compartir con ellos lo que Dios hace en mi vida y compartir lo que tengo, no lo que no tengo. Entonces lo lindo es que nosotros podamos aprender estas lecciones, aprender eh, los estilos de vida que tenía cada persona que nos muestra la Biblia, que logremos entender y empatizar que a veces nos pasan estas situaciones de enojo, de querer rehuir de nuestra responsabilidad, de irnos a otro lado, y vemos la mano de Dios, cómo Dios va manejando todo, y a veces maneja milagrosamente, que nos deja sorprendidos y nos deja con la boca abierta. En este caso, las historias desde chico, todas estas vivencias, hay gente que no las cree, nosotros las creemos, las aprendemos, desde chicos las creemos, que sí, Jonás estuvo ahí dentro del pez, o que el mar fue abierto. Hay gente que no cree porque son cosas que parecen imposibles, y nosotros sabemos que para Dios no hay imposible. Y qué lindo tener el privilegio de seguir aprendiendo, seguir estudiando, y seguir confiando y creyendo en todos estos mensajes que Dios nos dejó para nosotros, y sobre todo las promesas que Dios tiene para nosotros, y la paciencia, la misericordia que Él tiene cuando nosotros nos pasan todas estas cosas y vemos de sus profetas, como vimos anteriormente Elías, bueno, Jonás que rehuyó, o sea que no está mal lo que a lo mejor nosotros nos pasa interiormente. Pero lo bueno es que lo que nos pase, nosotros podemos reconocer que no estamos haciendo bien cuando nos equivocamos, y que tengamos la oportunidad de arrepentirnos y buscar a Dios y volver a Él, y seguir con lo que Dios nos encomendó. La verdad que yo siempre pienso y voy analizando cuando Dios me manda a dar algún estudio bíblico, y nosotros entendemos que mi prioridad puede llegar a ser mi familia, mis hijos, porque en este caso yo estoy sola, tengo que sobrellevar los trabajos, la economía, y me tiene que alcanzar para pagar la escuela, para pagar esto. Pero yo veo cómo Dios maneja todo eso, porque me dijo a mí: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene añadido. Entonces Dios me dio una misión que cumplir, mostrar al otro la verdad. Y hay mucha gente que está dispuesta a escuchar la voz de Dios, a estudiar la Biblia y salir del error. Pero si nosotros no estamos disponibles a hacer ese trabajo, en este caso Dios permitió que él sí o sí vaya, y lo buscó y le insistió y le mostró y le dio la oportunidad para que él pueda sacarse eso mal que estaba viviendo, porque él estaba actuando mal, el no querer perdonar a los demás. Y a veces nos puede suceder a nosotros. Y qué lindo poder escuchar la voz de Dios y decir, bueno, tengo que trabajar, sí, pero bueno, hay gente que necesita estudiar la Biblia, bueno, me voy a tomar ese tiempo de salir de mi casa, de mi zona de confort. Siempre les digo yo a ustedes que para mí no es fácil salir a andar, ir en moto, y lo llevé al nene a la escuela, hacía un frío y volví y todavía tengo frío porque me dura el frío de haber salido, pero yo sé que Dios quiere que él vaya a la escuela de dentista, porque sabemos que en estos últimos tiempos van a pasar cosas en las escuelas donde van a querer meterle ideologías que no son buenas, que sabemos que no son las correctas. Entonces ese sacrificio que yo tengo que hacer, Dios me ayuda a sobrellevar eso que tengo que hacer. Y si tengo que salir a predicar o dar estudio bíblico, Dios me tiene que ayudar a mí a dar el estudio bíblico. Yo tengo que dejar lo que estoy haciendo, porque mi prioridad como cristiano es justamente dar el mensaje a otras personas. Y por eso les decía, yo veo cómo la mano de Dios va acomodando todas las cosas, porque a veces uno tiene muchas cosas para hacer, pero Dios tiene poder para acomodar todo, para hacernos salir adelante, darnos esa energía, esas ganas que necesitamos para hacer su voluntad, y de paso viene todo de Él. Así que eh, la verdad que yo estoy muy agradecida. Gracias a ustedes también por participar. Les quisiera dar el lugar a ustedes, al que quiere hacer algún comentario con respecto a lo que hemos visto en esta mañana. La verdad que para mí es súper interesante la vida de Jonás, y nos muestra la misericordia de Dios y nos muestra lo que somos nosotros, cómo reaccionamos
ante lo que nosotros creemos que son injusticias. Y la verdad que para Dios la justicia justamente es de rescatar lo que se había perdido. Así que no sé si alguien tiene algún comentario, quiere decir algo. A mí me gustaría agradecerte muchísimo, Fabi. La verdad, el estudio de la lección estuvo muy bueno. Realmente no hay mayor cosa que agregar. Tú diste al punto y fue todo, no sé, yo si hubiese querido decir algo, tú ya lo habías dicho absolutamente todo. Y solamente quería agregar un poquitito, ¿verdad? A lo que tú decías sobre el perdón. Cuando nosotros creíamos, ¿verdad? Que si Dios perdonaba a alguien y a alguien, a alguien le pasaba algo, y era de que no, es que va a recibir castigo de Dios, que de Dios reciba el castigo, ¿verdad? Y Dios no es un Dios que castigue. Si las cosas pasan son porque son las consecuencias, ¿verdad? De nuestras acciones y cada una de las acciones viene con consecuencias. Entonces, las consecuencias no vienen de parte de Dios. Las consecuencias son el resultado de una mala decisión que nosotros tomamos y luego le metemos la culpa a Diosito a decirle, "No, es que Dios fue el que me castigó y tal persona merece ese castigo". Y claro que no es que Dios esté castigando a la persona, sino que insisto que es la respuesta a esa mala decisión que nosotros tomamos, a esa mala decisión que nosotros hicimos. Entonces, justamente eso, y la verdad me pareció muy interesante el estudio de hoy y el que Jesús, el que Dios mismo siguiera a Jonás, lo siguiera y lo siguiera y lo siguiera, porque Jonás tenía una idea errónea, ¿verdad?, de lo que era la voluntad de Dios. Él quería hacer las cosas a su manera y quería hacer su voluntad, y muchas veces nosotros nos encontramos justo en la misma posición de Jonás, de querer hacer nuestra propia voluntad y no hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuán importante es eso. Y de verdad me agradecía, Fabi, porque diste siempre al punto con cada una de tus respuestas. Ahí está, muchas gracias. Y ahí, fíjate que abajo de la lección dice, ¿cómo podemos aprender a tener la clase de compasión y paciencia por los demás que tiene Dios? O al menos aprender a reflejar esa compasión y esa paciencia. La verdad que Dios nos pide a nosotros que hagamos cosas que no están en nosotros. Por eso es que nos tenemos que relacionar todos los días con Dios. Y a veces yo veo, yo siempre le digo a mi mamá, por ahí no es suficiente la comunión que tengo con Dios porque a veces nos salta la térmica. Digo, sí, si así mismo estudiando la lección todos los días, conectándome con Dios todos los días, por ahí uno tiene una reacción diferente a lo que Dios quiere. Yo me imagino cómo será para la gente que realmente no tiene acercamiento con Dios. Qué difícil que se les hace esa situación. Y como vos decías, tener en cuenta de que a nosotros tenemos que tener compasión por las demás personas, porque a veces nos hacen cosas que nosotros creemos que son gravísimas. Ayer nosotros hablamos con personas de hablar cómo yo seguí relacionándome con personas con los familiares justamente de una persona que había abusado de mí, que eh, me había hecho esa parte, bueno, que sufrí violación por esa persona, y sin embargo yo seguí viendo a esa persona, seguí viendo a los familiares, y justamente estábamos comentando con mi vecina que ella por ahí no logra entender por qué uno perdona, por qué uno se relaciona. Yo le digo, y yo le decía, lo que pasa que la familia, o sea, la persona, uno, yo en mi caso entiendo que esa persona, si bien no está bien lo que hizo, obviamente, y que en este caso la víctima fui yo y que por mucho tiempo, digamos, tardé en comprender y realmente Dios, a través de su misericordia, obviamente de su amor y su perdón, me restauró la vida y me enseñó. Y yo estudiando el tema, justamente también por estos ministerios que nosotros tenemos, como el del Ministerio de la Mujer, que se enfocan en estos temas y cada vez más justamente para poder sobrellevar todas estas cosas que uno vive,
y si hubiese aprendido antes, a lo mejor hubiese superado las cosas en en los años anteriores. Agradezco también que tenemos el privilegio de estos ministerios que van mostrando cosas que antes no se veían o se tapaban. Y Dios a mí me enseñó muchísimo, y justamente cuando uno sufre algo, o es, en mi caso, o quedas como víctima o como victimario. Y yo me imagino que esa persona que abusó de mí, algo tendría que haber vivido para que tenga esa reacción y que viva de esa manera. Entonces, Dios a mí me restauró, me ayudó a perdonar y no juzgar tampoco ni a sus hijos ni nada, ni creer que porque el padre era así, ellos van a ser exactamente iguales. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener compasión por la gente, porque en este caso, digamos, la que sufrí fui yo, y yo me pongo en el lugar de la familia. A mí no me hubiese gustado de que dijeran de mi papá que mi papá era un abusador o que mi papá fuera de tal manera u otra. Y a veces nosotros le hacemos también cargas a personas que tampoco tienen nada que ver con la situación, y las mismas personas sienten esa carga y a lo mejor no se perdonan por esas situaciones. Y justamente nosotros acá vemos como Dios es maravilloso y misericordioso y nos ayuda a nosotros a perdonar, y también nos enseña, nos muestra de que las otras personas pueden tener perdón a pesar del daño que hayan ocasionado. Sí, obviamente que si se arrepienten y lo buscan. Y vemos en esta historia como el pueblo unánime decidió eh, dejar todo de lado, digamos, todo lo que habían hecho y volver a empezar por las dudas. Si Dios tenía misericordia, los perdonaba, pero ellos igual se arrepintieron, más allá de que Dios los librara o no. Eh, pero es lindo que nosotros podamos relacionarnos con Dios y ver que Dios tiene amor, no solamente por nosotros, sino por las personas que nos hicieron daño, y tener la oportunidad de orar por ellos también, porque imagínense que nosotros oramos unos por otros porque nos queremos. ¿Y qué ventaja tiene la persona que nosotros no queremos si nadie ora por esa persona? Entonces tenemos que nosotros mismos empezar a orar por esas personas que nos hacen daño y aprender de ese ejemplo que Jesús nos dejó. Así que no sé si alguien más quiere acotar algo. Fabi, rapidín. Ahí en el libro de Apocalipsis está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y pese a que el mensaje a la iglesia de Éfeso es muy, muy lindo, no acuérdense que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. Cristo venía de subir al cielo y los apóstoles empezaron a predicar. Estaban en el evangelio, estaba salidito del horno, estaba caliente el evangelio. ¿Qué es lo que pasó? La iglesia, el mensaje, el ángel le dice a la iglesia de Éfeso: tú has perdido tu primer amor, le dice. Tú has perdido tu primer amor. Muchas personas dicen que, muchas personas piensan que haberse olvidado del primer amor es haberse olvidado de Cristo. Indirectamente, sí. Elena de White nos hace un comentario. Dice que olvidarse del primer amor es olvidarse de las almas por las cuales Cristo también murió. Entonces, ahí está el reflejo, ¿no? Esas personas conocían, tenían el evangelio de los apóstoles, predicado a los apóstoles, pero ¿qué es lo que pasó? Se estaban llenando de teorías, se estaban llenando de evangelios, se estaban llenando de doctrina en la cabeza, pero se estaban olvidando de las almas que estaban afuera. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Nos preocupamos por guardar el sábado, nos preocupamos por diezmar, nos preocupamos. Atención, que no digo que está mala, eso está muy bien, pero nos olvidamos por aquellas personas pues, que están afuera. Y a veces cuando decimos, vamos a hacer obra misionera, todo el mundo desaparece. Vamos a hacer folletos, vamos a darle esto a esta familia, nadie, ¿no? Que vaya el pastor, que vayan los diáconos, que vaya. Para eso pago mi diezmo, dicen, ¿no? Entonces, no caigamos en ese mismo error que cayó la iglesia de Éfeso,
que teniendo el mensaje directo de los apóstoles, ¿ah? Mire, teniendo el mensaje fresquito, ellos estaban olvidándose del primer amor. Y nosotros, después de tantos años, después de miles de años, nosotros, el Israel espiritual, a veces nosotros caemos también en eso, no dejamos de amar a nuestro prójimo, dejamos de amar a aquella persona que está a mi lado, y si lo amamos con interés, ¿no? Decimos, este bandido, no me saludó, no. Y a veces estamos en eso. Pensemos que de la misma manera que Cristo nos dio una oportunidad a nosotros, Cristo también le da la oportunidad a las personas que están al lado nuestro. Y es ese Cristo que tenemos que compartir. Ese mismo amor, esa misma misericordia, tenemos que llevarlo, ¿no? Solamente eso, la visita. Gracias, Tito. Así es. Ayer vino una vecina que había tenido cáncer y ella misma dice, yo trabaja de eso, y dice, y ahora tenía que poner en práctica ella lo que había enseñado y lo que había contenido a las otras personas cuando sufrían esta enfermedad, y ahora le tocaba a ella. Y justamente me dijo, dice, si yo no ponía en práctica lo que había aprendido, o sea, ¿de qué me sirve a mí mostrar algo, justamente como decía anteriormente, mostrar algo que no tengo? Y ella dice que decidió confiar en Dios, dice, poner las manos de mi vida, perdón, al de arriba. Eso es lo que me hace andar en moto, me queda la garganta reseca. Bueno, y yo le conté que habíamos estado orando por ella, porque uno de los chicos de acá de la iglesia trabaja ahí en el hospital, y entonces él me comentó, y le dije, bueno, que nosotros habíamos estado orando, y ella dijo a mí, dice, si bien uno tiene que estar agradecido con todas las cosas que Dios nos da, en este caso me tocó vivir esta situación y pasar por esto, y Dios me hizo sobrellevar esto, y bueno, si tenía que perecer en la operación o tenía que seguir viviendo, dependía de Dios. Dice que entró con una paz y una tranquilidad, y digo yo, qué maravilloso que nosotros podamos compartir y podamos charlar de esas maneras que nosotros nos llenan el alma, sabiendo que hay otras personas, que en este caso, yo no sé si, bueno, no sé de qué religión será, digamos, que tampoco sería lo importante, pero todas las oportunidades que tuve de repartir el libro, como decía Tito, a mí me encanta repartir libros, me encanta repartir folletos, me encanta desde chiquita, y yo sé lo que importante que es compartir el material con otras personas. Y a veces me preguntan, ¿y vos cuando repartís el libro qué le decís? Y yo le comparto lo que Dios hace en mi vida, aunque leo partes de lo del libro, pero nosotros al tener experiencia con Dios, compartimos justamente eso, lo que nosotros nos relacionamos con Dios. Y me acuerdo, digamos, cuando ella vino a traerme ese trabajo, me acordaba de que cuando fueron al Campo de la Gloria el 3 de febrero que repartimos libros, a mí no me dio vergüenza que era mi vecina. Y ella ni sabía qué religión era yo porque ella era nueva en el barrio. Perdón. Y sin embargo le di un libro en ese entonces, y ahora que es clienta mía, siempre le doy un libro misionero nuevo en su bolsita cuando me entregan el trabajo. Y este año tuve el privilegio de comprar cajas de libro. Entonces en todo momento uno está mostrándole a otro, tratando de ayudar en los momentos necesarios. Y bueno, y fíjense, como contaba hoy, mi hijo le ayudó en una operación de una desesperación, digamos, que tenía mi vecina, y fuimos oraciones contestadas. Y digo, qué lindo que es ser parte de eso, orar unos por otros, y dar el mensaje y compartir lo que Dios hace en nuestra vida. Ser un profeta de Dios, bueno, no sé, yo creo que cada uno tiene su misión, y la verdad que para mí es un privilegio poder compartir todas las cosas que Dios nos hace, tanto hablar de lo que Dios hace en la economía, en todo lo que Dios hace, porque ustedes saben que yo no tengo un trabajo fijo, que gano tanto y acomodo mi economía a lo que yo gano. Yo hago trabajo de costura, de limpieza, y voy sustentándome con eso, y sin embargo no tengo preocupaciones porque sé que Dios no me hace faltar nada.
Entonces ver todas las cosas que Dios hace, si cuida de las aves, si cuida de las plantas, o sea, cuida de todo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que vino a rescatar lo que se había perdido? Así que bueno, yo no sé si Fanny había levantado la mano y la bajó, si quería decir algo, o fue algo que tocó ahí del teléfono. Si nadie más tiene algo que agregar. Fue sin querer. Ahí está, amiguis. Bueno, entonces oramos para que Dios realmente siga obrando en nuestra vida y que podamos cumplir esa misión que nos dejó. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres misericordioso, porque justamente como dijo ahí Jonás, que tú tienes misericordia por las personas que hacen mal, que nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a empezar. Todavía estamos en el tiempo de gracia y tenemos una misión que cumplir, de compartir tu amor con los demás. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a tener ese amor que tú tienes para tener paciencia con las personas que tenemos alrededor. Cumpla tu misión en nuestra vida y restaura nuestro carácter a tu imagen, como sabemos que quieres hacerlo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos va indicando constantemente y nos va encaminando y nos va mostrando la verdad. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias ahí, Fabi, por haber compartido con nosotros el estudio de la lección de esta mañana. Y muchísimas gracias a cada uno de los amigos que nos están viendo por YouTube. Vamos a finalizar nuestra reunión invitando a cada uno de los amigos que nos están viendo por YouTube y los amigos que nos están viendo justo acá por Zoom, que tenemos nuestros programas todos los días, de lunes a viernes. Tenemos el estudio de la lección de escuela sabática a las 5 de la mañana, hora de Centroamérica, y ya solo súmenle ustedes 1, 2, 3 horas, dependiendo en qué país están. También invitarlos a que el viernes a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, también tenemos nuestra recepción de sábado por Instagram, así que todos están cordialmente invitados. Y también recordarles que los domingos el estudio de la lección es a las 3:30 de la tarde, hora de Centroamérica, y a las 5 de la tarde tenemos nuestros programas normales de GP. Este mes estamos viendo sobre liderazgo, así que los invitamos a que no se puedan perder estos temas que están muy buenos. Sin más, dejamos a nuestros amigos de YouTube y les invito a los que están en Zoom que se puedan quedar para la foto. Así que, bye amigos de YouTube.